En un barrio olvidado por las autoridades, donde las casas de ladrillo sin pintar resisten tanto como sus habitantes, una mujer negra se enfrentó a lo que muchos calificaban de inconcebible. Su nombre era María dos Santos, y con apenas 32 años llevaba en su vientre no una, ni dos, ni tres, sino 8 vidas diminutas que reclamaban espacio en un mundo que ya la trataba con indiferencia. El anuncio cayó como un trueno. Médicos incrédulos, vecinos murmurando, periodistas que pronto acudirían atraídos por el sensacionalismo. Pero en el centro de aquella tormenta estaba ella, una madre acostumbrada a sobrevivir con lo mínimo, de pie ante una prueba que desbordaba cualquier lógica. Imagina la escena, una vivienda modesta, paredes húmedas, 3 niños que ya corrían por el patio y de pronto la certeza de que llegarían 8 más. ¿Cómo alimentar tantas bocas? ¿Cómo resistir noches interminables? ¿Cómo seguir adelante cuando el mundo parece convencido de que fracasarás? La historia de María no es un cuento ni un milagro decorado. Es la crónica de una mujer que, armada solo con temple y tesón, se negó a reducir su familia al cálculo frío de las probabilidades. Lo que vivió no solo transformó su hogar, sino que dejó una marca indeleble en quienes conocieron su lucha. María dos Santos nació en un barrio periférico donde el polvo de las calles se mezclaba con la falta de oportunidades. Hija de obreros, aprendió pronto que la vida exigía más resistencia que sueños. Su piel morena, sus manos endurecidas por años de trabajo y su voz firme la convirtieron en figura respetada en su comunidad, aunque pocas veces reconocida más allá de sus fronteras. A los 32 años ya era madre de 3 hijos. Su rutina era agotadora. Levantarse antes del amanecer, preparar café ralo para sí misma, asegurar que los niños llegaran a la escuela y luego salir en busca de cualquier labor eventual. Lavaba ropa, limpiaba casas, vendía frutas en la esquina. Apenas lo suficiente para sobrevivir, nunca para vivir con holgura. Aún así, no le faltaba ternura para sus pequeños. Cada caricia y cada sonrisa eran una promesa silenciosa, darles un futuro distinto, aunque el presente la devorara. Pero lo que estaba por venir superaba cualquier temor que hubiera conocido. Tras semanas de sentir un cansancio fuera de lo común, decidió acudir al hospital. Pensó en anemia, tal vez en estrés. Lo que recibió fue un diagnóstico que cambiaría su destino. El médico, con el ceño fruncido y la voz incrédula, comenzó a contar en la pantalla 1, 2, 3, 4 y siguió hasta llegar a 8. María quedó en silencio. El aire de la sala se volvió espeso, como si el mundo se hubiera detenido. En su interior se mezclaban asombro, miedo y una certeza difícil de explicar. Cada uno de esos 8 latidos ya formaba parte de ella. La noticia del embarazo múltiple corrió por el barrio como un rumor incontenible. Primero las vecinas, luego los vendedores del mercado, hasta que toda la comunidad murmuraba sobre la mujer que esperaba 8 hijos. Para algunos era un acontecimiento inaudito, casi milagroso, para otros una condena segura. María se encontraba en medio de ese torbellino. Su interior era un vaivén constante entre la euforia y el pavor. Había momentos en que sonreía al imaginar a todos sus hijos jugando juntos y otros en que la ansiedad la dejaba sin aliento. ¿Cómo llenar tantos platos cuando ya costaba poner arroz en la mesa? ¿Cómo responder al juicio de quienes la señalaban con desdén? Los comentarios se multiplicaban. Había quienes llegaban a su puerta con gestos de aliento y quienes lanzaban frases hirientes. «Eso no es bendición, es desgracia». María prefería callar. Había aprendido que discutir con quienes no cargaban su peso era inútil. Mientras tanto, la noticia se expandía más allá del vecindario.
Médicos y curiosos acudían al hospital, intrigados por un embarazo tan excepcional. Algunos lo veían como caso clínico, otros como espectáculo. Pero para María no era ni lo uno ni lo otro. Era su vida multiplicada por 8. En ese ambiente cargado de opiniones, ella se aferraba a lo único que podía sostenerla, la convicción de que cada latido dentro de su vientre era sagrado. El miedo existía, pero también una fuerza silenciosa, una determinación nacida de la necesidad de no fallar. Lo que para la comunidad era curiosidad, para María era el inicio de una lucha que redefiniría su existencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte los próximos videos. A medida que los meses avanzaban, el embarazo se volvió un desafío físico extremo. Su cuerpo, acostumbrado a trabajos duros, ahora parecía al borde del colapso. Caminaba con dificultad, los dolores en la espalda eran insoportables y la presión arterial alcanzaba niveles alarmantes. Cada revisión médica era un recordatorio brutal. Su vida y la de los 8 pequeños estaban en riesgo. Los especialistas no se andaban con rodeos. Hablaban de complicaciones cardíacas, de insuficiencia respiratoria, de escenarios sombríos. María escuchaba en silencio, consciente de que su entereza sería puesta a prueba como nunca antes. En casa, la situación no era más fácil. La economía, ya precaria, se desplomaba entre medicamentos, controles médicos y la imposibilidad de trabajar con regularidad. El dinero se evaporaba en cuestión de días y la incertidumbre se instalaba como un huésped permanente. Las noches eran largas y solitarias. Sentada en la penumbra, con las manos sobre el vientre enorme, María hablaba en susurros: «Resistan, mis pequeños, no dejen que esta lucha nos venza». Era un diálogo íntimo, un pacto secreto con cada corazón que latía en su interior. A la presión médica y financiera se sumaba el dilema más doloroso: aceptar la propuesta de reducir el número de fetos o mantenerse firme en su decisión de traerlos a todos al mundo. La lógica decía una cosa, el corazón otra. María sabía que elegir sería como mutilarse a sí misma. Por eso, aunque las probabilidades eran desalentadoras, decidió seguir adelante. Su temple no provenía de certezas, sino de la convicción de que cada vida merecía intentarlo. El embarazo, que para los demás era curiosidad o estadística, para ella era una batalla silenciosa entre el colapso físico y la fe en lo imposible. Y aunque aún quedaban meses de incertidumbre, ya había tomado la resolución que definiría su historia. La cita médica se desarrolló en una sala blanca y silenciosa, iluminada por luces frías que parecían acentuar la gravedad del momento. Frente a María, 3 especialistas expusieron lo que llamaban la única alternativa viable: la reducción selectiva. Explicaban que eliminar algunos fetos elevaría las probabilidades de que los demás sobrevivieran y disminuiría el riesgo para la madre. Era un razonamiento clínico, despojado de emociones. María escuchaba como si las palabras atravesaran el aire con filo. ¿Cómo decidir quién merecía vivir y quién debía ser sacrificado? Aquella propuesta no era medicina para ella, era mutilación. Su respiración se agitó, pero se mantuvo en silencio, firme, con la mirada fija en el monitor donde los 8 corazones latían en sincronía. Esa noche, en la penumbra de su casa, tomó la decisión definitiva. Acariciando el vientre desbordado, susurró: «Todos ustedes llegarán, no dejaré a ninguno atrás». No fue una determinación romántica, sino un acto de temple nacido de la convicción más profunda. Cuando la noticia se corrió, las reacciones fueron inmediatas. Algunos la tildaron de insensata, otros la elevaron como ejemplo de valentía. María no buscaba ni aplausos ni condenas. Lo que importaba era haber elegido con el corazón, no con el cálculo estadístico.
Desde entonces, cada día del embarazo dejó de ser únicamente una lucha física para convertirse en una declaración de principios. María estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su vida, con tal de otorgar a cada hijo una oportunidad de existir. Lo que en un inicio parecía un drama individual, pronto se transformó en una causa colectiva. El barrio, que había estado dividido entre la incredulidad y la crítica, comenzó a organizarse en torno a María. Las primeras señales fueron discretas: una bolsa con frijoles dejada en la puerta, un par de mantas donadas en silencio. Luego vinieron las acciones coordinadas. La iglesia local lanzó una campaña de recolección de víveres. Los comerciantes del mercado donaron alimentos frescos y un grupo de jóvenes se ofreció para limpiar la casa y ayudar con los hijos mayores. Lo que al principio eran favores aislados se convirtió en una red de apoyo estructurada. Cada semana llegaban nuevas manos: mujeres que cocinaban, hombres que reparaban goteras, estudiantes que se turnaban para acompañar a María a las consultas. La vivienda, antes escenario de incertidumbre, se transformó en un espacio donde la solidaridad se respiraba en cada rincón. Claro que no faltaban detractores. Algunos murmuraban que era un desperdicio, que esa ayuda debía destinarse a causas más útiles. Pero esas voces quedaban ahogadas frente al eco de la comunidad movilizada. Para muchos, la historia de María representaba un recordatorio poderoso. La adversidad podía dividir, pero también podía convertirse en catalizador de unidad. Para María, lo más valioso no fueron los víveres ni las cunas improvisadas, sino el acompañamiento humano. Saber que alguien estaba dispuesto a tocar su puerta y decirle «no estás sola» era un alivio que no tenía precio. Con cada visita inesperada, con cada gesto de apoyo, la certeza crecía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora enfrentaba la batalla rodeada de una comunidad que la sostenía con su propia fuerza. El 14 de octubre amaneció con un aire denso, cargado de presentimiento. María fue trasladada de urgencia al hospital tras sufrir contracciones prematuras. La sala de partos estaba preparada como nunca antes. Un equipo completo de obstetras, pediatras y enfermeras se movía con disciplina militar. Nadie ignoraba que lo que estaba por ocurrir era inaudito. La cesárea comenzó bajo un silencio expectante, interrumpido solo por los pitidos rítmicos de los monitores. Cada mirada reflejaba tensión. María, debilitada, cerró los ojos mientras la anestesia recorría su cuerpo. Su último pensamiento antes de dormirse fue una plegaria breve: regresar viva para ver a sus hijos. Entonces ocurrió lo inesperado. El primer llanto agudo rompió la quietud del quirófano. Minutos después, otro más, y luego otro. Así, en una sucesión que parecía interminable, los médicos levantaban uno tras otro a los 8 recién nacidos. Frágiles, diminutos, pero respirando. Las lágrimas de algunos profesionales se mezclaron con la incredulidad general. Contra diagnósticos sombríos y cálculos estadísticos, los 8 bebés habían llegado al mundo. Era una hazaña biológica que desbordaba la lógica médica. Cuando María despertó horas más tarde, los rostros a su alrededor lo confirmaban. Había sobrevivido, y con ella sus 8 hijos. Exhausta, apenas pudo esbozar una sonrisa, pero en esa expresión cabía la victoria más grande de su vida. Din Nasem, el regreso a casa no significó alivio, sino el inicio de un desafío monumental. La vivienda se transformó en un improvisado centro de cuidados. Donde antes había una mesa, ahora había biberones alineados. Donde había un sillón, aparecieron 3 cunas improvisadas. El sonido de los llantos se convirtió en una sinfonía incesante que atravesaba las paredes. La organización se volvió la clave. María,
Diseñó una rutina milimétrica: horarios de alimentación, turnos de sueño, rotación de pañales. Era un engranaje caótico pero necesario. Sus 3 hijos mayores se convirtieron en piezas fundamentales. Uno calentaba agua, otro arrullaba a un bebé, el tercero vigilaba que las cunas estuvieran en orden. El cansancio era real, pero distinto al del hospital. Aquí no se trataba de riesgo vital inmediato, sino de la resistencia diaria. Lograr que todo funcionara sin desmoronarse. La casa vibraba con actividad permanente, una coreografía improvisada que exigía temple y creatividad. La comunidad no desapareció. Vecinas se turnaban para cocinar ollas de guiso, jóvenes ayudaban a limpiar y voluntarios traían ropa usada. Cada gesto aliviaba, pero la carga principal seguía sobre María. Ella era el centro de esa maquinaria humana, el eje que mantenía el equilibrio. Entre la fatiga y el desorden también había destellos luminosos. 8 sonrisas simultáneas, 8 pequeñas manos buscando sus dedos, 8 miradas que reconocían su rostro como único refugio. En esos momentos entendía que su esfuerzo no era en vano. Lo que para el resto del mundo era un fenómeno estadístico, para ella se había convertido en el mayor aprendizaje. Lo cotidiano también puede ser heroico cuando se enfrenta con tesón. Cada jornada superada era una victoria silenciosa, prueba de que la vida, incluso desbordada, podía sostenerse con amor y disciplina. Lo que empezó como un murmullo de vecindario pronto se transformó en noticia nacional. Los periódicos publicaban titulares asombrados y en pocos días llegaron cámaras de televisión. María, que siempre había vivido en el anonimato, se convirtió en rostro conocido, en ejemplo mediático de un hecho inaudito. Los noticiarios mostraban su casa saturada de cunas y biberones, los bebés alineados en brazos de enfermeras voluntarias, y a una madre con semblante cansado pero firme. Para algunos espectadores era una historia de esperanza, para otros un caso de irresponsabilidad. La opinión pública se polarizó en torno a su nombre. Las invitaciones comenzaron a multiplicarse. Programas de entrevistas pedían su testimonio. Organizaciones benéficas ofrecían apoyo económico e incluso políticos se acercaban buscando una fotografía junto a la madre de los octillizos. Las donaciones eran reales: alimentos, pañales, medicamentos, hasta un vehículo adaptado. Pero cada aporte traía consigo exposición. María comprendió pronto el costo de esa notoriedad. Cada palabra suya era analizada, cada decisión cuestionada. Se le pedía ser símbolo, cuando en realidad lo único que buscaba era sobrevivir día a día. En medio de la vorágine mediática, distinguió lo esencial. Las cámaras podían irse, las entrevistas terminar, pero los cuidados no se detenían. Lo que para el mundo era espectáculo, para ella seguía siendo rutina. Aceptó la ayuda, sí, pero nunca dejó que su vida se redujera a un titular. Entendió que la fama es efímera, mientras que la maternidad es permanente. Y en ese contraste halló su propio equilibrio. El tiempo avanzó con una rapidez que sorprendía incluso a María. Los bebés que un día parecían frágiles sobrevivientes se convirtieron en niños llenos de energía y personalidades marcadas. Cada uno desarrolló un mundo propio. Uno sentía fascinación por los libros, otro por la música. Había quien destacaba en deportes y quien prefería pasar horas dibujando. La casa se transformó en un microcosmos de talentos y disputas. Compartir espacio con tantos hermanos era fuente de choques inevitables, discusiones por juguetes, carreras por un asiento en la mesa, reclamos por turnos en el baño. Pero esas fricciones, lejos de debilitarlos, fortalecieron su capacidad de convivir y negociar. Los 3 hermanos mayores se convirtieron en modelos a seguir. Acompañaban en tareas escolares, mediaban en conflictos y enseñaban disciplina.
Gracias a ese engranaje, la familia funcionaba con cierta armonía, a pesar de la precariedad constante. María contemplaba cada progreso con mezcla de orgullo y nostalgia. Para ella, nada era trivial. Un dibujo colgado en la pared, una carrera escolar ganada, una melodía aprendida en flauta. Cada logro era un recordatorio de que habían superado un inicio improbable y ahora avanzaban con entereza. La comunidad también celebraba ese crecimiento. Profesores, vecinos y voluntarios que habían estado desde el inicio seguían atentos, orgullosos de los avances de los niños. En cierto modo, los octillizos ya no pertenecían solo a María, sino al imaginario colectivo del barrio. Lo extraordinario del nacimiento se transformó en algo más profundo, el despliegue de identidades únicas. María entendió entonces que no estaba criando un grupo homogéneo de sobrevivientes, sino 8 personas distintas, cada una con sueños y caminos propios. La infancia quedó atrás más rápido de lo que María pudo asimilar. Los octillizos, que alguna vez compartieron cunas improvisadas, comenzaron a vestirse con togas de graduación y a hablar de proyectos propios. La casa, antes desbordada de voces infantiles, se fue llenando de silencios intermitentes. Cada hijo eligió su rumbo. Uno se matriculó en ingeniería, convencido de que podía construir un futuro distinto con cálculos y planos. Otro optó por la docencia, inspirado por maestras que marcaron su niñez. 2 se inclinaron hacia las artes, una en la danza, otro en la música. También hubo quien se unió al ejército, mientras otros descubrieron en la informática y en el trabajo comunitario sus propios caminos. Ninguno replicó la trayectoria del otro. La diversidad era prueba viva de que no habían crecido como un bloque uniforme, sino como individuos plenos. Para María, soltar fue la tarea más ardua. Acostumbrada a multiplicarse entre cunas y biberones, enfrentó el desafío de ver sillas vacías alrededor de la mesa. Ese vacío dolía, pero también le daba certeza. Había cumplido su misión. Las reuniones familiares se transformaron en celebraciones de resistencia. Cada visita traía consigo nuevas historias, trabajos conseguidos, sueños alcanzados, los primeros nietos. En cada abrazo, en cada carcajada compartida, María veía confirmada la entereza con que habían enfrentado lo inconcebible. El barrio, testigo de su recorrido, miraba a esos jóvenes como ejemplo de que la cuna no dicta el destino. Para ella, sin embargo, el orgullo era íntimo. Ver que sus hijos podían sostenerse solos era la recompensa definitiva. El tiempo dejó marcas visibles en María. Sus cabellos, ahora plateados, enmarcaban un rostro surcado por arrugas profundas. Sus manos, endurecidas por décadas de labor, narraban silenciosamente la historia de una vida dedicada al sacrificio. Sin embargo, sus ojos mantenían el mismo temple que la sostuvo en los días más oscuros. La casa, que en otra época había sido un hervidero de actividad, se volvió un lugar tranquilo. Los juguetes dejaron de rodar por el suelo, las cunas desaparecieron y lo que quedaba era un silencio nuevo, apenas interrumpido por las visitas de hijos y nietos. Cada aniversario del nacimiento de los octillizos se celebraba con sencillez. Una mesa larga, comida modesta y la risa de varias generaciones reunidas. No necesitaban lujos. La mayor riqueza estaba en recordar que, contra diagnósticos y críticas, habían llegado hasta allí juntos. María, en esos encuentros, permanecía observando más que hablando. Ver a sus hijos debatir, bromear o cuidar de los nietos era para ella una confirmación. Lo que un día se consideró inaudito no solo había ocurrido, sino que se había consolidado con dignidad. En la calma de sus últimos años surgían preguntas inevitables. ¿Cómo sería recordada?
como un caso médico, como un símbolo o simplemente como una madre que nunca se rindió. La respuesta la encontraba en gestos simples, un abrazo largo, un gracias susurrado, la gratitud en los ojos de quienes la rodeaban. El cuerpo le pedía descanso, pero la satisfacción era más grande que el cansancio. Había criado a 11 hijos en condiciones extremas y todos caminaban ahora con rumbo propio. Para María, esa era la victoria definitiva, no haber permitido que la adversidad dictara su destino. Cuando María decidió entregar la casa que había recibido como donación, muchos quedaron desconcertados. Ese techo había sido refugio en tiempos de incertidumbre, pero para ella, cederlo a otra familia significaba completar un ciclo. Lo que un día llegó como gesto solidario, ahora se transformaba en legado compartido. El barrio interpretó esa decisión como símbolo de coherencia. María nunca acumuló bienes ni buscó privilegios. Su riqueza había estado siempre en la capacidad de dar, incluso desde la escasez. Lo que recibió como apoyo lo devolvía en forma de esperanza para otros. Su historia comenzó a ser contada en escuelas, organizaciones sociales y medios locales. No como anécdota sensacionalista, sino como ejemplo de temple cotidiano y solidaridad verdadera. María nunca buscó protagonismo, pero su vida se convirtió en referencia para quienes enfrentaban circunstancias adversas. En sus últimos años, repetía una frase que resumía todo su recorrido: el amor no resuelve la pobreza, pero da fuerzas para no rendirse. No pretendía inspirar, solo dejar constancia de la verdad que la sostuvo durante décadas. El epílogo de su existencia no estuvo marcado por homenajes multitudinarios, sino por serenidad. Pasaba las tardes tomando café en la puerta de su casa, viendo a sus nietos jugar, consciente de que su mayor obra no fue criar octillizos, sino haber demostrado que la vida puede sostenerse con dignidad, incluso en los escenarios más hostiles. La vida de María dos Santos no cabe en cifras ni titulares. No es solo la crónica de una madre que dio a luz a 8 hijos en un mismo parto, sino la historia de una mujer que enfrentó la adversidad con tesón, que se negó a obedecer los cálculos de la estadística y eligió el camino más arriesgado: confiar en la fuerza de su propio corazón. Los hijos que un día parecieron improbables, crecieron, construyeron hogares, tuvieron descendencia. Cada uno lleva consigo la huella indeleble de una madre que no se doblegó, incluso cuando todo parecía perdido. El barrio que alguna vez la vio caminar con el vientre desbordado y el paso cansado, todavía recuerda aquellos días como un acontecimiento colectivo. No fue solo un parto múltiple lo que marcó la memoria, sino la capacidad de una mujer para transformar carencia en fortaleza. Hoy su nombre no inspira lástima, sino respeto. María permanece en la memoria como ejemplo de entereza, como prueba de que la grandeza no siempre se mide en conquistas públicas, sino en la obstinación de sostener lo esencial. Su relato no pertenece únicamente a su familia. Pertenece a todas las madres que luchan en silencio, a los hijos que reconocen sacrificios invisibles y a las comunidades que entienden que la unión puede sostener lo inaudito. Y mientras su recuerdo continúa vivo, queda una pregunta que se impone sobre el espectador: ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Porque al final, María no cambió el mundo entero, pero transformó el suyo. Y eso, en realidad, es lo que hace que una historia permanezca.